¿Te has sentido alguna vez atrapado por el miedo al cambio? Hoy, exploraremos la historia de Ernesto, un hombre que descubrió que enfrentar lo desconocido puede abrir un mundo de oportunidades. Antes de comenzar, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras reflexiones. Y cuéntanos en los comentarios cómo has enfrentado el cambio en tu vida. Vamos a descubrir juntos el poder de lo inesperado. Ernesto era un hombre que, a lo largo de los años, había construido una vida que muchos habrían considerado envidiable. No por el lujo, ni por el éxito ostentoso, sino por la tranquilidad con la que había sabido rodearse. Su existencia estaba marcada por una rutina meticulosamente diseñada, un ritmo constante que le daba una sensación de control absoluto sobre su mundo. Todos los días, Ernesto seguía el mismo horario. Se levantaba exactamente a las 6:30 de la mañana, sin necesidad de una alarma, como si su cuerpo se hubiera sincronizado perfectamente con el reloj interno que él mismo había programado. La ducha duraba exactamente 10 minutos, no más, no menos. El café, negro y sin azúcar, lo preparaba en su cafetera italiana, eligiendo siempre los mismos granos de una tienda local que llevaba visitando los últimos 15 años. A las 7:15, ya estaba vestido con su traje gris oscuro, camino a la oficina, donde ocupaba su lugar en el equipo de dirección de una empresa que, al igual que él, parecía haber sido diseñada para la estabilidad. Ernesto no era un hombre que abrazara el cambio con facilidad. De hecho, lo evitaba a toda costa. Para él, el cambio representaba incertidumbre, caos, la posibilidad de que algo pudiera salir mal. Y eso era lo último que quería en su vida. Había pasado más de 30 años trabajando en la misma empresa y había visto cómo muchos compañeros venían y se iban, algunos buscando nuevos horizontes, otros obligados por circunstancias que él consideraba desafortunadas. Ernesto, sin embargo, siempre había preferido quedarse. No hay necesidad de arriesgar lo que funciona, pensaba. El mundo, sin embargo, no se detenía. A su alrededor, las cosas comenzaban a transformarse de manera imperceptible al principio. La oficina, antaño un lugar lleno de archivadores, carpetas y papeles, se fue digitalizando. Poco a poco, las reuniones que antes se hacían cara a cara comenzaron a trasladarse a plataformas en línea. Los correos electrónicos que recibía diariamente se llenaban de términos que no comprendía del todo: inteligencia artificial, optimización de procesos, trabajo remoto. Ernesto sentía que algo estaba cambiando, pero lo relegaba a una moda pasajera. Las cosas volverán a la normalidad, se decía a sí mismo. Esa actitud de Ernesto, esa resistencia al cambio, comenzó a mostrarse más evidente cuando llegaron nuevos colegas más jóvenes, recién salidos de la universidad, llenos de energía y con ideas frescas. No era que Ernesto los despreciara, al contrario, admiraba su entusiasmo. Pero cuando en las reuniones de equipo, ellos proponían nuevos enfoques, hablaban de automatización o de estrategias digitales, Ernesto fruncía el ceño y trataba de imponer su forma de ver las cosas. No necesitamos cambiar lo que ya funciona, decía en tono calmado pero firme, cruzando los brazos frente a su pecho como si con ese gesto pudiese protegerse del torbellino de ideas que lo rodeaban. Los más jóvenes lo miraban con respeto, pero también con la impaciencia de quien está dispuesto a revolucionar el mundo y no entiende por qué alguien se aferra a métodos que consideran obsoletos. Pese a todo, Ernesto mantenía su postura. ¿Por qué cambiar? Su vida había sido un ejemplo de éxito, estabilidad y control. Si algo había aprendido en sus décadas de trabajo era que lo predecible siempre era mejor que lo impredecible. Los cambios, en su experiencia, solo traían consigo caos y problemas. Y Ernesto, más que nada, odiaba los problemas. Con el paso de los meses, sin embargo, la incomodidad de Ernesto fue creciendo. Cada día que pasaba, las transformaciones a su alrededor se hacían más evidentes. La empresa comenzó a reestructurarse, integrando nuevas tecnologías que buscaban optimizar la productividad. Se implementaron softwares que prometían reducir el tiempo en tareas que antes requerían horas de dedicación humana. Ernesto veía cómo sus colegas más jóvenes se adaptaban con facilidad a esas herramientas, mientras él, con el rostro tenso,
trataba de entender manuales y tutoriales que parecían escritos en otro idioma. Esto es una tontería, murmuraba en su oficina, mientras se esforzaba por comprender un nuevo sistema que había reemplazado el método tradicional de archivo que tanto dominaba. Ernesto, sin embargo, se negaba a pedir ayuda. Siempre había sido autosuficiente, y la idea de mostrarse vulnerable ante sus colegas más jóvenes era inaceptable para él. Así que luchaba solo, acumulando frustración y ansiedad en cada intento fallido. La vida fuera del trabajo tampoco estaba exenta de cambios. Su esposa, con quien llevaba casado más de 25 años, había empezado a insistir en que viajaran más, que disfrutaran de su tiempo juntos ahora que sus hijos ya estaban independizados. Pero Ernesto siempre encontraba una excusa para no hacerlo. Hay mucho que hacer en la oficina, decía. Tal vez el próximo año, cuando todo esté más tranquilo. Lo que no se daba cuenta Ernesto era que no estaba esperando a que las cosas se calmaran. Estaba esperando a que el cambio dejara de empujarle, como si pudiera detener el inevitable flujo de la vida con su mera resistencia. Creía que si esperaba el tiempo suficiente, todo volvería a ser como antes, como en los días en los que las cosas eran predecibles, manejables. Pero el cambio, como una corriente imparable, continuaba presionando. Una mañana, mientras se preparaba para su día como de costumbre, Ernesto notó algo diferente. La empresa había convocado a una reunión general. Era extraño, ya que este tipo de encuentros no eran comunes. Al llegar, vio a sus compañeros de trabajo sentados en silencio, con expresiones serias. En el centro de la sala, el director general habló con un tono grave: estamos en tiempos de cambios profundos, y hemos decidido que es hora de una reestructuración importante. Necesitamos ser más ágiles, más eficientes. Desafortunadamente, algunos puestos serán eliminados como parte de este proceso. Ernesto sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su corazón comenzó a latir con fuerza. El discurso continuó, pero él dejó de escuchar. Solo una frase resonaba en su mente: puestos eliminados. El cambio que tanto había temido estaba a punto de golpearlo de lleno, y él no tenía forma de detenerlo. El día en que Ernesto recibió la noticia de que su puesto podría estar en riesgo, algo dentro de él cambió. No fue inmediato, pero la sensación de control que había tenido toda su vida se esfumó. Las palabras del director general resonaban en su cabeza como un eco distante, mientras él trataba de procesar lo que aquello significaba. No era solo el miedo a perder su trabajo, era el miedo a perder todo lo que había construido, todo lo que conocía. Al salir de aquella reunión, Ernesto no dijo nada. Algunos de sus compañeros de trabajo comenzaron a murmurar, preocupados por sus propios destinos, pero él permaneció en silencio. Su caminata de regreso a casa ese día fue más lenta de lo habitual. Cada paso parecía pesarle, y su mente no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. ¿Cómo era posible que después de tantos años de dedicación y lealtad, su trabajo estuviera en peligro? ¿Acaso toda su vida se estaba desmoronando por no haberse adaptado a los cambios? Esa noche, mientras cenaba en silencio con su esposa, ella notó su semblante sombrío. ¿Estás bien?, le preguntó, tratando de arrancarle alguna respuesta. Ernesto simplemente asintió con la cabeza, pero el nudo en su garganta no le permitió decir nada. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentar lo que estaba pasando, pero aún no estaba listo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Ernesto. En la oficina, el ambiente era tenso. Todos sabían que el cambio estaba a la vuelta de la esquina, pero nadie sabía exactamente cómo se vería el futuro. Algunos colegas más jóvenes hablaban emocionados de las nuevas oportunidades que podrían surgir, pero Ernesto no compartía ese entusiasmo. Él solo veía la incertidumbre. Sin embargo, algo comenzó a cambiar en él, lentamente. Mientras observaba a sus colegas adaptarse con tanta facilidad a las nuevas tecnologías, algo lo hizo reflexionar. Ernesto, siempre tan firme en su resistencia al cambio, empezó a preguntarse si, en realidad, el problema no era el cambio en sí, sino su actitud hacia él.
Había pasado toda su vida evitando cualquier tipo de transformación, creyendo que el control absoluto sobre su entorno le daría seguridad. Pero ahora, se daba cuenta de que ese control no era más que una ilusión. Un día, mientras tomaba un café en la sala de descanso, uno de los empleados más jóvenes, Alejandro, se acercó a él. «Ernesto, ¿tienes un minuto?», preguntó con una sonrisa amable. Ernesto asintió, aunque por dentro sintió una pequeña punzada de incomodidad. Alejandro le mostró su portátil y comenzó a explicarle un nuevo sistema que habían implementado recientemente para gestionar proyectos. Ernesto observaba en silencio mientras Alejandro le mostraba las diferentes funciones del sistema. Para su sorpresa, el programa no era tan complicado como había imaginado. Al contrario, parecía diseñado para hacer su trabajo más fácil, no más difícil. Y fue en ese momento cuando Ernesto comprendió que, durante todo este tiempo, había estado luchando contra fantasmas que él mismo había creado. «Es más sencillo de lo que pensaba», dijo finalmente, mirando a Alejandro con una mezcla de agradecimiento y sorpresa. Alejandro sonrió y asintió. «Lo es, Ernesto. A veces solo necesitamos darnos la oportunidad de intentarlo», respondió el joven, dándole una palmada en el hombro antes de regresar a su escritorio. Aquella pequeña interacción fue el punto de inflexión para Ernesto. Por primera vez en mucho tiempo, comenzó a abrirse a la idea de que el cambio no era necesariamente algo negativo. De hecho, podría ser una oportunidad, una puerta a nuevas posibilidades que antes no había considerado. Sin embargo, no fue un proceso sencillo. Aunque había dado ese primer paso hacia la aceptación, Ernesto todavía tenía mucho que aprender. Las semanas siguientes fueron un desafío constante. A menudo se encontraba frustrado, luchando por adaptarse a las nuevas herramientas y métodos. Pero, en lugar de rendirse o volver a su antigua resistencia, decidió persistir. Cada pequeño avance, cada nueva habilidad que adquiría, era un recordatorio de que era capaz de adaptarse, de que el cambio no tenía que ser su enemigo. Al mismo tiempo, comenzó a notar cómo su vida personal también había estado estancada por su resistencia al cambio. Recordó las muchas veces que había rechazado las propuestas de su esposa para viajar o hacer cosas nuevas. Siempre encontraba una excusa: el trabajo, la falta de tiempo o simplemente la comodidad de su rutina. Pero ahora, Ernesto se daba cuenta de que no había estado viviendo plenamente. Había estado sobreviviendo, atrapado en una jaula que él mismo había construido. Una noche, mientras cenaba con su esposa, la miró con una nueva perspectiva. «He estado pensando», comenzó a decir, algo inseguro. «Quizá deberíamos planear ese viaje del que siempre hablas. Tal vez sea el momento de hacer algo diferente». Su esposa, sorprendida, sonrió ampliamente. «¿En serio?». «Me encantaría», respondió emocionada. Ese fue el segundo gran paso en la transformación de Ernesto. No solo estaba comenzando a aceptar el cambio en su trabajo, sino que también empezaba a abrazar la idea de que su vida personal podría beneficiarse de nuevas experiencias. Los viajes que siempre había evitado ahora se presentaban ante él como oportunidades para crecer, para conocer otros lugares y, más importante aún, para reconectar con la persona que amaba. Con el paso del tiempo, Ernesto empezó a ver el cambio desde una nueva perspectiva. Ya no lo veía como una amenaza, sino como una parte inevitable de la vida. Y, en lugar de resistirse, decidió enfrentarlo con una actitud abierta y flexible. No fue un proceso perfecto. Hubo momentos de duda, de frustración y de miedo. Pero a medida que avanzaba, se dio cuenta de que cada paso que daba hacia lo desconocido le ofrecía una nueva oportunidad de crecimiento. En el trabajo, Ernesto se convirtió en un mentor para otros empleados que, como él, también luchaban con la adaptación a las nuevas tecnologías. En lugar de sentirse desplazado por sus colegas más jóvenes, decidió aprender de ellos y, en el proceso, compartir su propia experiencia y sabiduría. Ese intercambio generacional enriqueció tanto su vida profesional como personal, demostrando que el verdadero crecimiento surge cuando nos abrimos al cambio y colaboramos con los demás. El cambio en Ernesto no fue inmediato,
pero al mirar atrás, reconoció el largo viaje que había recorrido. En su trabajo, lo que una vez parecía una amenaza, ahora lo veía como una oportunidad. Sus nuevos conocimientos sobre las tecnologías no solo mejoraron su desempeño, sino que lo revitalizaron. Empezó a ser visto como alguien capaz de adaptarse y, por ende, se ganó el respeto de sus colegas y superiores. Las decisiones que antes postergaba, como el viaje con su esposa, se convirtieron en momentos esenciales para redescubrir el placer de lo impredecible. Durante aquel viaje, visitaron lugares que nunca pensaron que disfrutarían, pequeñas aldeas en las montañas, mercados bulliciosos y playas apartadas. Cada experiencia le mostró a Ernesto lo limitado que había sido su enfoque antes de abrirse al cambio. Al principio, hubo momentos de incomodidad. La rutina siempre le había dado la seguridad de lo predecible, pero poco a poco, descubrió que dejarse llevar por lo incierto podía ser incluso más satisfactorio. En el trabajo, aunque no dejó de sentir la presión de adaptarse, lo hacía con una nueva disposición y confianza. Cada día le traía desafíos, pero también nuevas oportunidades de aprender. Por supuesto, no todo era fácil. Hubo momentos en que Ernesto sentía deseos de volver a su zona de confort, de aferrarse a lo conocido, pero ya no podía ignorar los beneficios de una mentalidad abierta. Cada pequeña victoria, ya sea aprendiendo una nueva función en el sistema de trabajo o explorando un lugar desconocido en su viaje, era un recordatorio de que el crecimiento y la evolución solo ocurren cuando te permites cambiar. Uno de los momentos clave llegó cuando un antiguo colega, que había sido su mentor muchos años atrás, lo visitó. Durante una conversación sincera, Ernesto le compartió cómo el miedo había sido su principal barrera y cómo el cambio le había enseñado a ver la vida desde una perspectiva más amplia. Su mentor lo felicitó por su capacidad para evolucionar y reconoció que no todos los hombres de su edad lograban abrazar el cambio con la misma valentía. Ernesto comenzó a entender que, más que un proceso, el cambio era una constante en la vida. No había final en esta evolución, solo diferentes etapas que, una vez abrazadas, te permiten seguir creciendo. La resistencia al cambio es algo que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Es natural sentir miedo ante lo desconocido, aferrarnos a lo que nos resulta cómodo y familiar. Pero la verdad es que el cambio es inevitable, y negarlo solo retrasa nuestro crecimiento personal. Al observar la historia de Ernesto, podemos ver reflejada nuestra propia lucha interna con el cambio. Todos enfrentamos momentos en los que el miedo al fracaso, la incertidumbre o la pérdida nos paralizan. Pero lo que nos diferencia no es si sentimos miedo o no, sino cómo decidimos enfrentarlo. El cambio trae consigo oportunidades que no siempre podemos prever. Al resistirnos, nos cerramos a las nuevas experiencias y conocimientos que podrían enriquecer nuestras vidas. Sin embargo, cuando nos permitimos aceptar lo que está más allá de nuestra zona de confort, descubrimos habilidades y fortalezas que ni siquiera sabíamos que teníamos. El verdadero crecimiento no ocurre cuando todo sigue igual, sino cuando nos enfrentamos a lo desconocido y encontramos la manera de adaptarnos. Las personas que logran abrazar el cambio se abren a un mundo lleno de posibilidades. Puede que el camino no siempre sea fácil, pero es en esos momentos de desafío cuando encontramos nuestro verdadero potencial. Al final del día, la vida es un proceso continuo de transformación. El cambio está siempre presente, aunque a veces no lo percibamos. El desafío está en cómo lo enfrentamos, lo veremos como una amenaza o como una oportunidad. Ernesto eligió la segunda opción. Y aunque al principio el miedo fue su respuesta natural, poco a poco entendió que el cambio era su mayor aliado. Al aceptar esta verdad, no solo mejoró su situación en el trabajo, sino que también transformó su vida personal. Y esa es la lección para todos nosotros: el cambio no es algo que debemos temer, sino algo que debemos aprender a abrazar. Porque solo cuando aceptamos la naturaleza del cambio podemos crecer y evolucionar hacia lo mejor de nosotros mismos.